Hola amigos y amigas de Rol en Casa, esta es una nueva charla rolera. Voy saludando de una vez a todos los que se vayan conectando. Hoy vamos a dedicarnos un poquito a los trasfondos. Esto nos va a servir tanto para personajes jugadores, cuando estemos armando personajes para una mesa, y para los masters, para cuando estemos, pues para los narradores, cuando estemos armando personajes no jugadores, para darles un trasfondo y darles como un, ¿cómo decirlo? Como una mayor relevancia a nuestros personajes, que tengan como un mayor impacto en las historias, que a veces no queden como todos parecidos unos de otros, que a veces sucede por asunto de tiempo, que tendemos a repetirnos un poco. Entonces la idea es que esto sea como una guía para ustedes, para que puedan encontrar distintas técnicas para poder generar estos personajes y puedan tener un mayor desarrollo narrativo. La idea es que tengan o que puedan participar. Si tienen alguna duda, si han tenido alguna dificultad cuando estén creando personajes, me pueden ir dejando en los distintos chats, yo estaré leyéndolos. Vamos a hacer la sesión igual que la última vez. Les contaré una parte del proceso que yo hago, el proceso que yo tengo, de lo que he podido investigar. Luego haré unas preguntas, luego seguimos con otra parte y así. Entonces, para que sea un poco más fluido el asunto. Entonces, si quieren ir comentando, si quieren ir dejando sus inquietudes también, si tienen alguna pregunta, alguna, como les digo, alguna dificultad que hayan tenido, perfecto. Entonces, bueno, hay distintas formas para crear personajes que tengan un mayor trasfondo. De nuevo les digo, esto funciona tanto para personajes jugadores como para personajes no jugadores. Eh, lo primero es que yo creo que de lo que debemos partir, tanto como narradores como jugadores, es quitarnos el miedo. El miedo, ¿por qué? Porque nosotros siempre cuando estamos roleando tendemos a participar desde un punto seguro, es decir, nosotros tenemos personajes que nos gustan mucho y estos personajes que nos gustan mucho los vamos a replicar. Entonces, al replicar siempre esto, vamos a tender a repetirnos en narrativa, a sentir que nuestros personajes se parecen uno de otro, a que nuestros personajes no jugadores se parecen uno de otro, y llega el punto donde incluso los jugadores puedan sentir que este comerciante se parece muchísimo al herrero y el herrero se parece muchísimo al noble, y el trasfondo se va perdiendo un poco. Entonces, justamente esta cuestión de por qué es importante este desarrollo de personaje es para que podamos diferenciarlos, para que puedan tener una mayor incidencia en nuestra narrativa, y principalmente es para que se vuelvan memorables. Recuerden que nosotros, tanto jugadores como narradores, buscamos crear historias memorables. Memorables es que después de que se acaba la sesión sigamos hablando de ello, que pueda pasar un mes y sigamos recordando nuestra historia, que pueda pasar en serio mucho tiempo y jugar otros meses, pero siempre estemos recordando estos momentos importantes dentro de nuestra narrativa. Entonces, para comenzar, dentro de los ejercicios que yo hago para crear un personaje, y especialmente para los jugadores, es pensar en qué historia voy a jugar, en qué historia voy a participar. Muchas veces me ha pasado que no conozco el setting, no conozco qué juego voy a jugar como tal. Entonces yo pido un contexto, pero a mí no me gusta el contexto de reglas, no me gusta el contexto del libro. Incluso muchas veces no me pongo a leer el libro como tal o a ver videos donde me cuenten toda la cuestión de cómo crear personajes y todo esto. No, me gusta es más como conocer un poquito el lore en el que voy a jugar, un poco de la historia en la que voy a jugar, entender el mundo en el que voy a estar, si es un mundo, no sé, si es fantasía épica, si es algo futurista, si es algo de terror, entender esto primero. Segundo, encontrar los arquetipos que puedan haber de personajes que puedan desarrollarse dentro de esta historia. Y esto es fundamental, no porque las reglas lo digan, sino porque yo tengo que entender cuál va a ser mi lugar en el mundo. Recuerden que al asumir tanto un personaje jugador como un personaje no jugador, tenemos que encontrar este lugar en el mundo. Nosotros empezamos a ser parte viva de la historia. Y al ser parte viva de la historia tenemos que encontrar realmente cuál va a ser nuestro lugar. Entonces, ahí también viene una cuestión de gusto. Escoger el personaje que más me gusta, o sea, escoger lo que realmente me llega y partir de referentes. Ya ahorita vamos a hablar los referentes y cómo utilizarlos, que no sea una copia, sino que sea realmente un insumo narrativo para nosotros. Eh, lo segundo que yo hago después de tener esta ya como la idea del personaje que quiero, y esto funciona también para los personajes no jugadores, ¿qué personaje va a vivir en mi historia? ¿Qué personajes puedan existir dentro de esta historia? ¿Qué entes realmente van a poder ser significativos? Y acá también la invitación es para que los narradores encuentren, eh,
qué personajes van a ser importantes dentro de la historia. Incluso puede ser alguien que tradicionalmente no pueda ser tan relevante, no sé, un panadero, una panadera, un artesano. De pronto en su historia, en lo que uno pueda ver como jugador, pueda parecer que no es tan relevante, pero como narradores podemos darle un trasfondo mucho más grande. Hace poco creo que estaba hablando con Vicky y yo le contaba que en mi forma de crear personajes no jugadores, en algún momento yo hacía esto que es muy típico de crear estos personajes ya específicos y esperando que los jugadores los encontraran, esperando que charlaran con ellos. Y me pasó mucho al comienzo, cuando todavía no tenía mucha experiencia, que los jugadores obviaban mis personajes no jugadores que tenían ahí como una historia, estos que van a darles como el quest específico, y se iban por otro lado de la historia, se iban por otro lugar. Entonces me empezaba a pasar mucho esto, entonces empecé a desarrollar como esta cuestión en la que todos mis personajes no jugadores son posibles enganches narrativos. Y ya transformé mucho esta visión de preparar específicamente un personaje no jugador porque a mí me pasaba en serio que se enganchaban más con el personaje que me inventaba en el momento que con el personaje que había preparado como tan juicioso y como que tenía todo el arquetipo, las imágenes y todo el asunto. Entonces, lo que viene a ser esto y lo que viene a ser importante en la narración es que los personajes que tengamos en nuestra historia tengan una relevancia narrativa, tengan algo que hacer, tengan algo que contar, tengan algo con lo que vayan a impactar a los jugadores. Meter un personaje por meterlo realmente como extra muchas veces no sirve. Es como, y yo siempre hago el ejemplo con las películas. Si ustedes están viendo una película, van a ver que muchos extras no los recordamos claramente porque simplemente son un relleno, algo de fondo para que se vea gente. Pero eso no es ningún problema, o sea, realmente tener gente de fondo no hay rollo, pero si ustedes le van a dar un nombre y van a tener algo como que parece que tiene una relevancia en la historia, pero no la tiene, van a generar un ruido extraño en los jugadores. Igual ahora en la parte de los jugadores, cuando ustedes están creando sus personajes, mi invitación también es a que encuentren no solo algo que les guste mucho, sino también algo que los destaque de los demás. Traten de no copiar uno tras otro y ponerle el mismo nombre uno tras otro, porque eventualmente ustedes no solamente se van a repetir, sino que en la historia, como ustedes están utilizando el mismo arquetipo, se va a sentir forzado porque no lo están haciendo naturalmente. La invitación en serio es a que se esfuercen, a que traten de trascender un poco y sobre todo a que se quiten el miedo. Entonces, lo primero es lo que les decía, conocer un poco el lore, conocer los arquetipos que hay, tanto para uno como para el otro. Y en este punto es empezar a construir, digamos, el perfil psicológico de nuestro personaje. Este perfil psicológico es realmente encontrar qué lo destaca, y qué lo destaca no son las habilidades, lo que lo destaca es un rasgo de su personalidad. Hay muchas formas en las que nosotros podemos destacarnos. Hay gente que es extremadamente extrovertida. Me avisan si suena muy fuerte la ambulancia que acaba de pasar. Eh, hay gente que es muy extrovertida, hay gente que nosotros conocemos que es capaz de hacer amigos al instante, que conocen a alguien, empiezan a hablarle y de repente ya le conocen la mitad de la vida solamente charlando. Hay gente que, y estoy hablando desde el punto de vista de destacar hacia algo positivo, hay gente que genera esta confianza directamente. Hay otras personas que son extremadamente respetuosas, cándidas, que mantienen una cuestión parsimoniosa dentro de su forma de hablar. Ustedes encuentren cuál va a ser este detalle que los va a destacar. Como les digo, algo positivo, no algo negativo, porque también vamos a tener nuestra parte negativa y esa es la otra cosa que es importante para que nuestro personaje realmente tenga un trasfondo. Y si se dan cuenta que no estoy hablando todavía de la historia de mi personaje, estoy hablando simplemente de quién es en este punto cero donde lo estoy moldeando. Imagínense que tienen ahí un muñeco de arcilla y hasta ahora le estoy dando los rasgos. Entonces ni siquiera estoy hablando de la parte física por ahora. ¿Qué los va a destacar a ustedes a nivel social, a nivel de impacto con el resto del grupo? Puede ser que sea una persona muy estructurada en su forma de hablar o puede ser una persona que sea, de hecho, que habla muy rápido y habla de todo y habla muchas tonterías o puede ser una persona que es incluso un poco zafada y habla cosas que son divertidas pero que no tienen mucho que ver con el momento. Encuentren este rasgo específico para ustedes. Este es un rasgo que sí se puede replicar en distintos personajes, pero que sumado con lo que vamos a hablar, les va a dar algo como único. Entonces, como se dan cuenta, hasta ahora yo he pensado
Historia, más o menos el arquetipo, pero todavía ni siquiera estoy mirando las habilidades, sino estoy pensando en qué tipo de personaje quiero armar, qué quiero que destaque de él. Quiero que tenga, pensemos en un juego tradicional como Dungeons and Dragons, y entonces me va a armar un monje, pero entonces yo quiero que este monje sea el monje borracho. Entonces, como es el monje borracho, va a ser un monje que habla mucho, es un monje que es bastante eh, como animoso, de muy buen espíritu, que siempre le ve el lado positivo a todo, perfecto. O me quiero armar un ladrón, pero es un ladrón que también tiene como esta cuestión anímica muy similar, pero la diferencia es que no es borracho, sino que simplemente es una persona extremadamente extrovertida, que le gusta contar con todos, que le gusta hacer amigos en todo lado, porque sabe que entre más amigos haga, mucho más fácil para él tener aliados que le vayan a salvar el pellejo cuando esté en peligro. Entonces, si se dan cuenta, son dos tipos de personajes diferentes, pero tienen una misma cualidad que comparten. Pueden ser dos mesas distintas. Pero entonces ahí ya viene esta parte, lo que llamamos como la parte negativa, la parte de ese rasgo de personalidad que nos va a distinguir también. Entonces, ¿cuál es esa característica, esa complicación, ese defecto de nuestra personalidad que también va a ser evidente para el resto del grupo, para el resto de la historia? Entonces, por ejemplo, este monje, como es un monje borracho, su defecto también es que generalmente tiende a ser tan directo que nunca se calla lo que está pensando. Entonces, esto no es bueno realmente cuando es una persona muy criticona, es una persona que critica muchísimo. Entonces, todo el tiempo va a estar diciendo los comentarios un poco agresivos o pasivo-agresivos al resto del grupo cuando está algo ebrio. Esto ya es una característica que ustedes se pueden empezar a imaginar cómo va a ser este rol de este personaje. Pero si tengo este ladrón que les digo que es demasiado, demasiado amigo, pero él tiene una característica puntual, es que el tipo no puede hablar con la verdad. O sea, el tipo es demasiado mentiroso y demasiado mentiroso, es que todo el tiempo está inventándose una historia porque se aburre de la realidad. Entonces, cuando no está pasando nada, me dicen si se escucha mucho ruido, por favor, que ahí creo que están podando el césped aquí al lado, entonces me pueden escribir por ahí si se escucha bastante. Pero les decía, bueno, mientras no vea comentarios, quiero creer que todo va bien. Eh, este ladrón entonces tiene su arquetipo que es extremadamente mentiroso, pero es mentiroso en el sentido en que le gusta que su vida parezca más interesante de lo que es. Entonces cuando le preguntan de dónde sacaste este collar, es una herencia familiar realmente, pero él va a decir, no, lo que pasa es que estuvimos en una tumba de un antiguo guerrero que se ha transformado en un lich, y este lich pues salió, nos intentó atacar, pero finalmente yo le di una estocada en su corazón y pude destruirlo, y esta es su filactería donde tiene su alma atrapada y pues me la guardé. Pero es un collar normal. Entonces, si se dan cuenta, ya con un aspecto positivo que podemos replicar, pero el aspecto negativo nos ayuda a generar este trasfondo adicional. Este, este asunto que nos va a hacer como diferenciarnos completamente del resto de personajes. Creo que los escuchas que creo que están podando aquí al ladito, entonces va a sonar bastante fuerte, pero bueno. Eh, Entonces, si se dan cuenta, como les decía al comienzo, hasta ahora solamente tenemos rasgos de personalidad. No tenemos ni siquiera qué personaje, cómo se ve, qué otras cosas puede tener él. Pero ya con esto nos va a generar una diferencia. Recuerden, la personalidad es realmente con lo que nosotros rodeamos. Nuestro personaje puede ser muy fuerte, nuestro personaje puede ser muy hábil, y esto se va a ver dentro de las escenas de acción donde podamos sacar nuestras habilidades. Pero si ustedes piensan, hay más puntos de rol, más puntos narrativos dentro de una historia que puntos de acción. Es decir, durante el tiempo donde tenemos que investigar, donde tenemos que charlar con otra gente, donde tenemos que avanzar, donde tenemos que hablar con una persona u otra, la personalidad es la que nos da. Ahí pasó de nuevo la ambulancia. Estamos en ambiente caótico, pero lo importante es que me puedan escuchar. Saludo a la gente que nos está viendo en Instagram y que está viendo en Facebook también, a los que están escuchando en Discord. Gracias siempre por el apoyo. Entonces, hasta este punto pues ya tenemos tres características muy básicas de lo que yo hago, de este proceso que yo tengo para crear personajes tanto jugadores como no jugadores. Conocer el ambiente, conocer cuál va a ser su punto, su lugar, qué arquetipos pueden existir en este mundo y los rasgos de personalidad. Ahí voy a hacer una pequeña pausa para que ustedes me cuenten de pronto qué dudas tienen o qué aportes tienen, cómo construyen ustedes sus personajes hasta este punto, para leerlos un poco.
qué preciso que la persona que vino a poder vino tan temprano, pero bueno. Si quieren contarme en los distintos chats, me gustaría leerlos, me gustaría saber un poco ese proceso que tienen. Pero bueno, siguiendo mientras escriben, hay algo muy importante dentro de la construcción de un personaje, esto viene siendo muy desde la narrativa, desde la literatura, y es dos ejercicios que uno tiene que son muy interesantes, que les cuento que yo hago, que me gusta mucho. Y es primero, teniendo ya este personaje, como les digo, simplemente un arquetipo con una cuestión de personalidad, una cuestión psicológica, es imaginártelo cómo va a ser este personaje, qué voz puede tener antes de jugar, o sea, esto es previo a cualquier momento de jugar. Imagínatelo cómo puede hablar este personaje, cómo se ve, cómo se comporta, cómo sería si fuera de verdad. Y es un ejercicio extremadamente imaginativo. Y acá viene la parte de lo que es la cuestión de las referencias. Piensa en una serie, piensa en una película que te guste, cómo se vería este personaje, cómo funcionaría este personaje, cómo lo podrías tú traducir a algo que ya has visto y que te haya gustado eh, en algún momento, que tú lo puedas relacionar. Y esta es una técnica que usan algunos escritores y es llévate a este personaje a cenar. Es decir, tráelo a la vida en tu mente y qué conversación tendrías con este personaje. Como les digo, es un ejercicio altamente imaginativo, altamente narrativo, pero es muy divertido hacerlo porque tú tienes tu personaje, lo pones frente a ti, te lo imaginas y qué preguntas le podrías hacer a este personaje, cómo crees que respondería a esas preguntas, cómo sería ese primer impacto cuando charlaras con él, de qué manera se comporta. Y esto es un ejercicio que yo hago generalmente con mis personajes jugadores, con los no jugadores no lo hago tanto porque creo que me enloquecería un poco en el ejercicio. Pero sí trato de hacer esta traducción, sí trato de pensar cómo serían ellos, cómo se comportarían. Mi ejemplo que siempre les traigo a colación porque son dos personajes que me gustan mucho, que son completamente antagonistas y estuvieran en el mismo mundo. Es mi vampiro, mi Ravnos en la mesa que tenemos de Vampiro 20 aniversario. Es un Ravnos, es una persona muy caótica, es una persona que realmente es muy inteligente, pero es muy caótico en su forma de pensar, es muy caótico en su forma de actuar. Es una persona que se aburre constantemente, por lo tanto siempre está buscando cómo hacer que todo tenga algo de acción y risas, una persona que le gusta hacer reír a los demás. Y en el otro lado tengo a mi juez en The Génesis, este mundo post-apocalíptico, en el que este juez es una persona extremadamente recta, seria, casi nunca se ríe, no sabe cómo comportarse, una persona que le cuestan las emociones. Y cuando fui a crear estos personajes, lo primero que hice fue estas preguntas. Entonces cuando tenía mi rap nos llegaba, yo pensaba eh, como, bueno, ¿y este tipo qué? O sea, yo nunca había jugado vampiro, leí más o menos un trasfondo, entendí más o menos cómo funcionaban estos personajes. Y yo decía, bueno, ¿este tipo qué? Porque ni siquiera es vampiro aún en ese momento. Ni siquiera sabía que eran los Ravnos en ese momento. O sea, yo estaba jugando netamente una hoja en blanco. Y con el juez me pasó casi igual. Yo simplemente leí parte del arquetipo, pensé, dije, quiero un personaje que sea muy legal y ya, no conocía mucho de la historia. Y me preguntaba esto, les decía yo, bueno, si este tipo es así de serio, este tipo hacía esto, ¿cómo respondería a cualquier dilema en general? Y cada vez que termina una sesión, como que en el proceso semanal voy tratando de construir esta narrativa de mi personaje, ya sabiendo lo que le ha pasado. A veces pienso, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto otro? Y en el caso, por ejemplo, del rap, no sé, pensaba cómo puede ser este tipo de mentiras o este tipo de cosas. Eh, Sí, sí, claro, Vicky dice que muchas veces salen, es total, pero recuerden una cosa, y es que en nivel narrativo, la improvisación sale a partir del conocimiento que tengamos, es decir, nosotros no improvisamos si no tenemos nada para improvisar, si no tenemos nada dentro de nuestro saco de improvisación. La mejor improvisación sale cuando nosotros leemos mucho, cuando vemos muchas series y cuando nuestro cerebro está como armonizado hacia lo que queremos. Eso sí se los digo que es una cuestión dentro de la misma construcción literaria que nosotros no podemos partir de la nada, o sea, nosotros no creamos específicamente en el término genérico de ceros, sino que nosotros transformamos toda la información que tenemos en algo nuevo. Por lo tanto, este proceso que les digo es relevante en el sentido en que si ustedes no conocen, van a crearse un personaje que pueda ser muy interesante, pero no quiere decir que sea tan relevante dentro de la historia. Y no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado últimamente en varias mesas, que siento que mis personajes no calan, o sea, no están ahí porque siento que no tienen una construcción narrativa, siento que están forzados un poco, es como no entiendo cuál es mi rol en este mundo,
Me pasa sobre todo cuando son personajes pregenerados a los que no he podido transformar, porque siento que como que se fuerza el asunto y no sé cómo rolearlo y por lo tanto me cuesta un poco más en lo personal tratar de llevarlos. Entonces, este ejercicio que les estoy contando es sobre todo para que el trasfondo les pueda ayudar a que esos personajes tengan un desarrollo narrativo mucho más interesante. Sobre todo para las personas más novatas. Al comienzo yo me acuerdo que los personajes me costaba mucho construirlos, me costaba un poco bueno, este me gustó y miraba las estadísticas y lo armaba directamente con los números y miraba qué características puedo tener y decía, esto está buenísimo por esto y esto. Pero cuando los llevaba a la acción sentía que se estaban replicando un poco. Y este es un ejercicio que también he visto en muchas personas, que sus personajes realmente no tienen diferenciación entre uno y otro y acá eres un monje, acá eres un hechicero, acá eres un explorador del futuro apocalíptico, acá eres un investigador en Tulu y todos son exactamente el mismo personaje. Lo único que les diferencia es que cuando lanza los dados, este es más inteligente, este es más sabio. Entonces el trasfondo, como hacia lo que va encaminada esta charla, es a que realmente ustedes puedan también diferenciar y aprovechar el rol. Yo siempre les voy a decir que recuerden que los juegos de rol parten de esas dos premisas. Son juegos, es decir, nos vamos a divertir, pero vamos a personificar a alguien. Y esto también va para los narradores. Muchas veces, en serio, los personajes no jugadores no salen exactamente uno igual al otro, igual al otro, igual al otro, igual al otro. No estaba seguro si esto era una señora, no estaba seguro si esto era el mismo de la posada, no estaba seguro si esto era el enano que nos estaba ayudando con las piedras. Y no tiene que ver con la voz, sino tiene que ver con el desarrollo del trasfondo, porque le ponemos el mismo nombre a todos y todos se llaman Mark y todos son el mismo pirata y todos son el mismo, o sea, exactamente iguales. Entonces esto realmente es, como les digo, es un proceso muy personal que yo hago tratando de diferenciar. Yo generalmente me estoy retando con la narrativa, trato de hacer que si estoy narrando algo de fantasía épica sea completamente diferente a mi juego de cyberpunk, sea muy diferente a mi paranoia y sea muy diferente a mi supernatural. Y cada vez estoy tratando de pensar en nuevas estructuras narrativas para poder hacerlo. Yo me baso más que en la estructura narrativa de los juegos de rol, me baso más en la estructura narrativa de la literatura. Me parece muy interesante el proceso. Ayer alguien, bueno, dos personas de España me estaban diciendo en una publicación que hice sobre giros narrativos, que nosotros los narradores a veces venimos siendo como escritores y a veces venimos siendo como todo un grupo de cine, porque nosotros somos los que ponemos efectos de sonido, los que construimos la historia, los que contamos los personajes, los extras, los que contamos la utilería, toda la descripción, todo lo que hay. Entonces, entre más podamos nutrirnos, más nos va a funcionar. Y volviendo a la parte de trasfondo, como les digo, este ejercicio de llevar a cenar, que cuentan muchos escritores, es bien interesante incluso cuando no estamos con nuestro personaje actual creándolo, sino cuando ya llevamos un tiempo con nuestro personaje. A veces vamos a sentir que los personajes se puedan estancar un poco narrativamente, entonces tenemos que sacarlos un poquito, preguntarles y hablar con ellos en nuestra cabeza, pensar cómo podemos tener este desarrollo. A mí, como les digo, me cuesta, por ejemplo, este personaje que es muy legal y cada vez estoy como leyendo algunas cositas como de cómo es este arquetipo de personaje y creo que ha tenido un desarrollo, pero desde el comienzo sí me fue difícil porque es un tipo de personaje que yo no tengo normalmente. Yo generalmente soy más del caos, yo soy un poco más de otro tipo de construcciones narrativas, de otro tipo de, no sé, como de diversión y creo que mis personajes siempre van hacia este punto porque yo soy muy así, me sale más fluido. Eh, Dale, Alex, ¿qué quieres compartir con nosotros? Hola. Hola, hola. No, quería agregarte que por lo que estás diciendo tiene mucho de pasado, los elementos que conforman al personaje, no solamente físicamente, sino, digamos, recuerdos que han, digamos, preservado. Por decir, por ejemplo, un tipo que viene de un mundo salvaje perteneciente a clanes y que tiene la creencia de que si conservan ciertos colmillos de algún animal le van a proveer de fuerza. Entonces eso digamos que lo tiene ligado porque forma parte de su historia y por ende no deja digamos como atrás de dónde proviene y puede ser digamos como dando a entender que el personaje es una persona que tiene ciertas tradiciones, que tiene
Sí, Una cosa que también quería decirte es que también es importante es que no se pega las leeditas de los manuales. Cada manual de cada juego es enfocado y hay un apartado ahí donde te contextualiza un poco como jugador si tu personaje va a ser un tipo de protagonista en esta historia o va a construir una narrativa junto con el máster, dependiendo del tipo de juego de rol y el sistema, ¿no? Y eso da también para que los jugadores se sientan como equipo y decían, bueno, un grupo la típica que se reúnen en una taberna con ya, ya tienen una historia, como decir, digamos, son amigos, familia o contratados, bueno, esas cosas que en medio de la historia que se está trazando con el máster creo que también es como ese aporte que uno espera de los jugadores a la hora de construir toda la narrativa conjunta. Eso era todo. gracias Alex, sí, claro. Ya iba para allá, la parte del trasfondo también va hacia la historia y claramente hay que conocer como lo que nos dice el juego como tal. Por eso al comienzo les decía simplemente dentro de mi forma de abordarlo es para qué pasa a veces con los arquetipos de los libros y es algo que he detectado en muchas personas que les puede pasar y es que se quedan con lo que leen en el libro primero. Entonces, por eso digo que el proceso que yo hago es un poco más narrativo en el aspecto en que no me guío tanto del arquetipo, sino de esa descripción básica y le pongo un par de cosas que sean propias, como esta cuestión que les digo, como cómo se va a destacar y esta complicación que va a tener que muchas veces no pertenece al libro específicamente. Es decir, yo puedo tener un personaje que sea, eh, por ejemplo, el juez. En ningún lado decía que el juez tenía que ser así como tal, pero yo dije, quiero que sea una persona que sea que no está en constante conocimiento de sus emociones. Es una persona que le cuesta, o sea, le cuesta reírse, le cuesta interactuar con alguien que ve como débil o vulnerable, o sea, como que por él andaría solo, entonces le cuesta también incluso socializar con el grupo y cómo va rompiendo esa misma cuestión de las emociones cuando los va conociendo al resto. Eso creo que no estaba en el libro cuando yo lo leí o no lo vi en ninguna parte como que tenía que ser así. Pero es lo que le puede dar un fondo a este juez que sea diferente a otro, más allá de la arquitectura del libro. Ya, obviamente, ya leyéndolo, ya entendiendo un poco más el desarrollo de la justicia en el juego, por ejemplo, es completamente diferente. Ya empiezo como a desarrollarlo y a expandirlo. Eh, en Vampiro me pasó igual. Yo he escuchado mucho de Vampiro, pero de verdad nunca lo he jugado, nunca me he puesto a leer los libros. Conocía los nombres de algunos clanes, pero no sabía mayor cosa. La primera sesión la jugué con un personaje que simplemente armé. Era un tipo, un irlandés, que es investigador, medio pernicioso, se la pasaba en fiesta y esto, y en el abrazo pues me transformaron en un Ravnos, que no conocía un carajo que era un Ravnos. Y empecé a leerlo durante la historia, y ahí empecé como a desarrollarlo. Entonces, esa es la otra cosa que les iba a decir antes de pasar a la biografía. Es que recuerden que los personajes, y es lo más bonito del rol, a diferencia de la literatura, es que en la literatura creamos un personaje y ahí queda como tal. O sea, cada quien lo va a leer y lo va a interpretar como yo lo escribí, pero ahí queda. O sea, realmente no es un ente vivo. Mientras que en el rol, que es una de las cosas que más me gusta, tenemos una transformación constante, es decir, nuestros personajes, y es la invitación siempre, no tienen que ser, después de 2 o 3 sesiones deberían estar cambiados, deberían tener cosas y rasgos un poco diferentes, su forma de interactuar con el mundo, la forma de interactuar con los compañeros, debería cambiar un poco, porque el rol va transformándose, es decir, no solamente porque subí de nivel, sino en las historias a mí a veces me gusta pensar, bueno, subiste de nivel y adquiriste este conocimiento, ¿cómo fue esto? A veces claramente por mecánica de esto lo hacemos mucho más fácil, pero también qué implica para un personaje que ahora tenga un conocimiento adicional. En una historia que estamos jugando me salió perfecto porque le metí una cosa que no está dentro del libro, que es un autómata, que es como una especie de construcción medio steampunk, que vive porque tiene un alma encerrada, pero es una construcción mecánica. Y le dije que tenía unos recuerdos bloqueados, entonces parte de la historia es que los vaya desbloqueando. Y en un momento subió de nivel y adquirió un lenguaje nuevo y justamente acababa de desbloquear unos recuerdos. Entonces dentro de eso le dije, te das cuenta que puedes entender este otro idioma y tienes este otro conocimiento. Entonces los personajes deberían tener evolución también. Recuerden que esto que les digo, para que el trasfondo nos sirva, no quiere decir que si no lo hicimos al comienzo nunca más lo podamos hacer. De ahí viene otra cosa, y es que muchas veces pensamos nosotros, o por lo menos a mí me pasa, y con algunos novatos creo que les pasa sobre todo,
es que tenemos una biografía del personaje, o sea, nos imaginamos todo, uy, este tipo es el heredero de no sé qué, y tiene esto, o estuvo luchando contra un demonio y perdió su alma, y entonces y tenemos muchas historias típicas dentro de la historia, dentro de lo que queremos con nuestro personaje. Está perfecto, si lo quieren escribir está perfecto, pero claramente al ponerlo en la escena va a ser muy difícil que tengamos todo esto. O sea, como narradores es muy difícil que conozcamos 5 páginas de historia de un personaje y como jugadores también va a ser difícil que todo el trasfondo lo conozcamos. Está bueno ese proceso, ese desarrollo, pero la invitación es que lo traten de traducir y es un ejercicio narrativo súper, súper chévere en escritura. Es que toda esa historia que tienen en su cabeza traten de traducirla en un párrafo de máximo 6 líneas, no más. ¿Cómo le cuentan ustedes en 6 líneas al narrador quién es su personaje y qué le ha pasado en su vida? Si ustedes hacen esto, y es también otra invitación que les hago para sus mesas, es que le compartan este párrafo al narrador. Que le digan, miren, este es mi personaje, de pronto no lo conocías completamente, pero mira, esta es la historia que le estaba construyendo y esto es él. De algo puede servir. Y créanme que muchas veces uno como narrador, cuando tiene un personaje que ha construido un trasfondo que le da a uno como este tipo de guiños adicionales dentro de su historia, uno los trata de usar, porque nos ayuda muchísimo a que este ente que les digo, que es un ente vivo narrativo, se transforme un poco hacia esta historia. En algunas mesas, por ejemplo, yo les pongo que se pongan un objeto raro que hayan encontrado, nada mágico, sino es un objeto que tiene alguna trascendencia para el personaje y que me cuenten de dónde lo adquirieron. Y luego esto yo lo voy transformando dentro de la historia porque ese objeto realmente tiene un significado dentro de lo que está pasando. Entonces eso es lo que va a ayudar muchísimo en lo que están contando, en lo que están ustedes como traduciendo como personajes. Eh, Acá como bueno, otra, aparte de lo que decía Alex, que nos hablaba claramente dentro de ese trasfondo que ha pasado, a veces algo que me gusta hacer y que en algunas mesas lo he implementado, es que los personajes tengan algo que se llama como un secreto oscuro, que en Cult funciona directamente en la mecánica, pero que en algunas historias me parece muy chévere. Y es como, ¿qué pasa con este personaje? Él puede tener algún conocimiento, algo que haya pasado con su familia, algo que esté pasando, y tiene un conocimiento particular de algo que sucedió que narrativamente puede ser una complicación en algún momento. Esto le va a dar también otro fondo a nuestro personaje, porque quiere decir que él va a tener esta necesidad de no contar algo que ha pasado, algo que vio, algo que lleva en su cabeza y que todo el tiempo le da vueltas y que a veces cuando tiene pesadillas lo recuerda. No tiene que ser algo completamente negativo, pero puede ser algo muy importante. No sé, vio al gobernador salir con otra persona que no era su esposa y estaban no solamente en una relación amorosa, sino que estaban haciendo un complot porque quieren robarse parte del dinero que tienen en la bóveda. Y lo vio cuando tenía 8 años, ahora este personaje tiene 15 años, entonces todavía tiene este recuerdo, el gobernador sigue siendo el mismo y sabe que constantemente está robándose el dinero y esta otra chica desapareció, entonces hay un misterio detrás. Un ejemplo. Este tipo de cosas, este tipo como de adicionales que no están dentro de la historia, que no están dentro del libro, también les van a permitir a ustedes como desarrollar un poco esta historia de su personaje y tener una motivación. Y eso es lo último que les quería decir. Después de esta biografía, piensen a dónde va su personaje. Hay un error que yo cometía constantemente hace unos años, y es que no sabía o no pensaba en qué iba a pasar con mi personaje. Pensaba, sí, este es muy chévere, quiero que tenga esto, y ojalá tenga una armadura y tenga una espada y tenga tal otra cosa. Pero en la historia, ¿qué va a pasar con él? ¿A dónde quiero que llegue? ¿Qué quiero que logre? ¿Qué va a pasar con este personaje si yo sigo roleándolo de esta forma? Y es una pregunta que nos podemos hacer sesión a sesión. No quiere decir que sea una pregunta para siempre, pero sí está bueno porque nos va a ayudar a evolucionar. Si no tenemos una meta clara, nuestro personaje simplemente va a ser un personaje que va a evolucionar con la historia. No quiere decir que esté mal, pero personalmente no le vamos a dar nuestra transformación. Si yo tengo un personaje que es un explorador en un mundo apocalíptico, pero este explorador lo que quiere realmente es ser reconocido porque encontró algo nuevo. O sea, su motivación, aunque está ayudando con el resto de jugadores y está ayudando con todo lo que pasa y tiene, no sé, tiene 3 perros y tiene como todo este sentimiento hogareño, en su cabeza lo que él quiere es encontrar algo que le determine que el mundo puede cambiar, algo impresionante, pero además que la gente llegue a decir, este explorador fue el que encontró la primera reserva de agua natural después de todo lo que pasó y la contaminación y toda esta guerra. Eso está buenísimo porque quiere decir que siempre que haya una exploración, este personaje va a querer explorar, o sea, ya tiene una motivación adicional para las historias. No es simplemente como, muchachos, otra vez viene acá y les dicen que por favor vayan a explorar y bueno, sí, cuánto dinero hay, que no sé qué. No, sino que simplemente hay una motivación tan fuerte que el dinero no importa.
Él quiere hacerlo porque es que su brújula moral, perdón, va a encontrar cosas nuevas, va a explorar, va a hacer cosas diferentes y generar cosas importantes dentro de la historia. Voy a leer un par de cosas. Ah, bueno, Sara dice, en Vampiro creo que hay que informarse sobre los clanes. Mira que yo en serio no conozco nada de los clanes, nada. O sea, conozco de los Ravnos. Y porque me leí esto, ahorita estoy leyéndome de otro clan porque mi personaje tiene personalidad, bueno, todos los personajes tienen doble personalidad por algo que nos pasó. Pero a mí lo que más me funciona sobre todo es tratar de entender los clanes a partir de mis jugadores, de mis compañeros. O sea, yo veo como ahí en esa mesa está Vicky, está Juancho, está Saúk, está Sebastián, y es como ellos van roleando este personaje para yo entenderlo. En un momento me tocó rolear el personaje de Sebastián, yo no conocía cómo funcionaban los Brulla, sabía que eran salvajes, pero no sabía mucho de esto. Y lo que hice fue tomar el libro una hora antes que sabíamos que él no iba a poder estar y que me iban a dejar rolearlo un rato. Y leí rápidamente el párrafo para saber más o menos qué tenían de desarrollo. Claramente no le hice una cuestión extensiva porque es otro personaje, simplemente era para que nos ayudara, pero era entender su motivación en esta historia, porque no quería tampoco como llevarlo hacia algo que no era y que realmente después como que fue una complicación cuando retomara este personaje. Pero yo digo que más allá de conocer o de entender muy bien la mecánica de ciertas cosas, es entender tu personaje, entender su relación con el entorno, entender su relación con el mundo que te están narrando. En algunos momentos nos podemos sentir perdidos y creo que sentirse perdido también es bueno porque cuando hay un desconocimiento, cuando hay esta sensación de que no sabes hacia dónde vas, hay una necesidad interna de encontrar el norte, de encontrarte, de saber hacia dónde vas. Y cuando hay esta necesidad vas a poder explorar un montón de cosas narrativas adicionales que te van a ayudar a que tu personaje tenga un avance real, un avance narrativo, algo que realmente lo lleve a otra exploración, que empiece a generar como una historia adicional y que todos lo vayan a ver como alguien representativo en la mesa. En algunas historias pasa, y les digo también, esto fue algo que hablamos la vez pasada, hay jugadores que son bastante callados, esto no quiere decir que no haya rol en ellos, pero es importante que nosotros también encontremos cuál es ese lugar de ese personaje que está encallado dentro de lo que está pasando en la historia. Porque también es parte de su rol, si quiere ser completamente abstraído, completamente callado. ¿Cómo me relaciono yo con este tipo de personajes y qué pasa con él? ¿Qué pasa con mi personaje en relación a los demás? Y esa sí era la última que les iba a decir, aparte de mi objetivo, es qué pasa con mi personaje en relación al resto. ¿Cómo los llevo yo y cómo evolucionan con mi grupo? Yo pongo ejemplos personales para que entiendan un poco de mi desarrollo y esto que les doy yo siempre en charlas viene más de una exploración narrativa de mi método propio, por decirlo así. En la mesa que tenemos de Génesis, el juez es una persona como neutral, o sea, neutral tirando hacia algo. Si fuera Dungeons and Dragons, bueno, ya volvieron a podar, pero espero que no les haga mucho ruido. Cómo este personaje es, digamos, ligeramente fascista dentro de este mundo que se permite. Pero entonces dentro de la evolución yo decía, ¿cómo voy a justificar que este personaje incorruptible va a andar con un personaje tan caótico, que es una persona que es apocalíptica, que es una persona que está hacia todo lo contrario que lo que él representa? O un mecánico que también es alguien que puede ser un aliado, pero va hacia otro lado que todo lo que él representa. ¿Y cómo puedo yo encajar en esto? Porque si no todo el tiempo voy a estar chocando. ¿Cómo puedo hacer yo, que soy una persona igual que puede tener flexibilidad en muchos aspectos, cómo lo desarrollo? Y creo que se han dado cuenta los que han estado en la partida que este personaje se ha vuelto un poco más flexible, pero porque ha entendido también como los otros ejes morales de cada uno de los personajes, que no son malos o no son buenos, sino que cada uno de ellos tiene motivaciones también. Y al entender esto el personaje va transformándose y de repente pues ya es amigo sin ser completamente amigo y ya los escuchas sin ser completamente obedecerlos o sin tomar decisiones, o toma decisiones, perdón, ya no como antes que de pronto era, esta es la decisión y se jode el que se jode, sino que ahora las consulta ligeramente con el grupo. Entonces, ¿cómo la evolución de un personaje, cómo la evolución de mi personaje se da a partir del rol de los demás? Recuerden que los juegos de rol también son sociales. Nosotros compartimos con los demás y al compartir con los demás transformamos también nuestra propia forma de comportarnos.
Eso no quiere decir, y de nuevo les digo, la invitación es a que sus personajes no sean iguales desde la sesión 0 a la sesión 20, no sean iguales. Transfórmenlos. Para mí, la mejor forma de transformar un personaje es en una mesa de terror. Yo siento que es donde más evoluciona un personaje, porque el miedo, el horror te va transformando, te va cambiando. No solamente por la locura, no solamente por las cosas mecánicas que traen, sino que en serio te va, como que la primera persona que eras, lo primero que eras, después es un hilacho de persona porque realmente te va transformando toda la mentalidad. Te cambia, te vuelve paranoico, te vuelve sospechosamente introvertido en algunos aspectos. Los juegos de terror me gustan por eso, porque hay una transformación mucho más notable y mucho más específica en un menor tiempo. Pero en cualquier juego de rol la invitación sí es que se transformen. Y hacia los narradores, los personajes no jugadores también deben tener este impacto. ¿Qué pasa si este personaje que era completamente afable, extrovertido, divertido, que les ayudaba muchísimo, después de unas cuantas sesiones, después de que lo vuelven a ver, que supuestamente pasaron unos meses, se dan cuenta que esta persona ahora es todo lo contrario? Y cuando empiezan a hablar con él, se dan cuenta que también tuvo una transformación, sufrió una pérdida grandísima, tuvo unos problemas en sus negocios, sigue ayudándoles, pero ya no es igual de divertido. Y ya en la forma de rolearlo también lo cambias. Seguramente los personajes van a sentirlo y van a resentirlo. Van a decir, uy, qué terrible lo que le pasó, y van a sentir otra motivación de pronto para ayudarlo. Así no sea parte de la historia. Pero como los personajes no jugadores, cuando están muy bien interpretados, se transforman en algo vivido para los jugadores. Eso es fundamental para cualquier narrador. Cuando tienes personajes no jugadores con un trasfondo muy interesante, créeme que se vuelven parte, como una parte nutritiva de la historia, por decirlo así. Es una parte donde los personajes van a estar todo el tiempo llegando para tratar de tomar algo de él o de ella, y van a estar buscando una y otra vez. Dime. También creo que es muy chévere cuando los personajes notan que el escenario, por decirlo así, el mundo en el que están desenvolviéndose, en cierto modo sus acciones están generando un efecto, ya sea positivo, negativo, o bueno, el efecto que sea, en, en el contexto en el que están. Sí. Creo que también eso da para que las acciones que han estado tomando vean los efectos, si de pronto la partida o la mesa lo da, en menor o mayor escala. Tal cual, eso es otra invitación también a los narradores, que los personajes, a mí me gusta pensar siempre que mis personajes, mis jugadores, sean, sean protagonistas siempre de la historia. O sea, a mí me gusta mucho pensar en eso. O sea, ellos están allí por algo, tienen una misión en el mundo. Si quieren ser malvados, tienen la misión de ser malvados, tienen la misión de ser buenos. Ayer, de hecho, en un one shot que teníamos, salió la pregunta y les dije, ¿ustedes quieren ser héroes, quieren ser villanos o quieren ser aventureros? Es decir, aventureros será lo que venga. Si me da dinero, pues lo voy a hacer. Y si es algo hacia este lado va a funcionar. Entonces yo creo que es otra invitación para los narradores, y es que los jugadores tengan trascendencia en sus acciones, no solamente en la historia que estás narrando. Algo que a veces pasa es que hacemos como una cuestión de compartimientos, de hacer este compartimiento en la información, de cerrarlo un poquito como si estuviera en un topper, y el resto del mundo pasa y pasan cosas, pero lo que pasó en este pedazo de la historia no tiene mayor trascendencia. No, de nuevo les digo, nada de esto quiere decir que esté mal, sino es como una invitación a que exploremos qué pasa si todo lo que pasa en este lugar tan cerrado tiene una mayor incidencia en el mundo, tiene una mayor incidencia en lo que pasa en el resto de lugares. Un ejemplo con una mesa que yo llevo que me gusta muchísimo, que es Supernatural. Supernatural está basado en una serie. La serie tiene dos protagonistas que son Sam y Dean Winchester. Si ustedes son fans de la serie tiene esto y ya. O sea, si yo quisiera rolearlo, pues nadie más tiene trascendencia, solo ellos dos. Incluso los otros personajes que a veces están, en su momento murieron o salieron de la historia, pero están esos personajes. Y yo decía, bueno, pero el mundo igual siguió avanzando, pese a que ellos hacían o no hacían cosas. Ellos a veces dejaron de hacer algunas cosas. Entonces, ¿cómo hago yo para que mis personajes se vuelvan trascendentes? Entonces yo dije, bueno, estoy construyendo una historia también respecto al apocalipsis, en la que mis personajes tienen que ser esta ficha clave para poder lograr cosas. Y entonces se dieron cuenta que ellos son hábiles, han tenido participación de mis personajes no jugadores que son relevantes en la narrativa,
Pero entonces creo que ellos ya han sentido que también tienen, aunque existen estos otros dos pilares que son de la historia y todos los conocen, los Winchester, cada uno de los jugadores dentro de mi mesa han sentido que tienen esta relevancia en el mundo y que ellos pueden evitar el apocalipsis. En otra historia, algo que me gustó muchísimo fue la conversación después de la mesa, que es esta de Shadow of the Demon Lord, la sombra del rey demonio, que después de contarles una profecía, al final, como que estaban charlando y me gustó mucho que la conversación fue, ah, rayos, quiere decir que de esta profecía nosotros podemos salvar al mundo o traer el apocalipsis. Y les di la posibilidad de que, o sea, ellos tienen que abrir unos sellos y al momento de abrirlos tienen la posibilidad de evitar que la cosa que va a entrar acabe con el mundo o de dejar que esa cosa que entre y acabe con el mundo. Y entonces fue muy chévere porque en ese momento se dieron cuenta que ellos ya no son los personajes normales, ya no son la persona que estaba aventurando, haciendo cualquier cosa, sino que se dan cuenta que de esos tres, ahora próximamente cuatro, depende el futuro de este mundo. Este apocalipsis que se está acercando, esta cuestión de los demonios que está pasando dentro de esta historia, va a depender de ellos. Entonces ya quedan como con otro peso en la historia, pero es muy chévere porque también eso les motiva el rol, les motiva sus decisiones. A veces incluso van a decir, yo no quiero esta responsabilidad, o sea, yo quiero, no sé, me acuerdo en alguna historia que tenía con mi amigo Saúl de Dragonlance, en algún momento le dijimos todos los jugadores, porque de verdad estamos en un punto pesadísimo, y por ahí creo que está Juancho escuchando también, le dijimos, ven, no podemos ir a la isla del Ave Rock, donde hay diamantes del tamaño de la cabeza de un humano, coger unos diamantes, comprarnos una mansión y quedarnos allí el resto de nuestras vidas y conseguir pareja y tener hijos y hacer nuestro mundo feliz. Y el máster se reía y nos dio como una historia un poquito más ligera dentro de lo que estaba pasando, pero la verdad es que estuvimos como un año aventurando en el infierno, luego estuvimos como un año aventurando en la guerra que estaba pasando en el mundo y así, o sea, estuvimos mucho tiempo, acción tras acción tras acción y todo el tiempo en el carajo y todo el tiempo nos iba mal y nos iba muy bien, pero todo el tiempo era tanta la responsabilidad que en un punto le dijimos, ya no queremos esto, o sea, díganle a los dioses que nosotros no queremos ser los elegidos. Y eso está buenísimo dentro del desarrollo de cualquier personaje. Eh, bueno, ya voy a recapitular, me quedo como charlando un poco con la gente que quieran en Discord, si quieren aportar algo más. Sara dice que ahora valora los PNJs. Los PNJs son muy importantes en el desarrollo de cualquier historia. A mí me ha pasado que en serio me improviso cualquier personaje no jugador y se quedan enganchados con este y me toca volverlo parte significativa de mi historia. Como les decía al comienzo, mi ejercicio es, dejé de preparar personajes no jugadores puntualmente, los tengo en la cabeza, tengo cosas importantes de información. Por ejemplo, le contaba a Vicky en algún momento que yo tengo un personaje recurrente, bueno, tengo varios, pero no son el mismo, no tienen el mismo nombre, no saben iguales. Lo que es recurrente en ellos es el conocimiento, que lo transfiero de acuerdo a las historias y la forma en que se ve, la cambio también, pero lo que es recurrente realmente es la información que pueda tener y los manerismos. Es un anciano que tiene mucho conocimiento, es un anciano que siempre va a ser significativo porque tiene poder, pero es tan neutral que si los ayuda también va a ser algo para perjudicarlos. Es una persona que cree completamente en el equilibrio, pero de una forma un poco trastocada porque es medio senil. Y es un anciano cascarrabias, o sea, si le hablan mal, el tipo los va a tratar mal y luego los va a tratar bien y luego los va a ayudar como si fueran los nietos y luego los va a dar con un bastón para que se acuesten. Y esta personalidad me encanta, entonces la he traducido a distintas mesas, pero no es el mismo personaje. Le cambio algunas cosas, pero esto particular me gusta porque también el momento de yo exponerlo, de rolear mi personaje no jugador, se vuelve divertido, o sea, es como, wow, o sea, me encanta porque también en algunos juegos lo odian completamente y no saben cómo interpretarlo y cómo hablar con él. En otros, como en esta mesa que salió hace poco, el orco, que era la persona como más, como tosca y medio, y se llama Bruto de hecho, cómo lo roleó de una forma significativa y fue el que logró ganarle empatía y ganarse un par de regalos, aparte pues, de la complicación que les dio. Cómo logró ganarse esta empatía y ese personaje tuvo que rolear, tuvo que esforzarse para ganarse la confianza de este otro anciano. Entonces, a veces nuestros personajes no jugadores van a ayudar muchísimo a que el roleo se vuelva más divertido, más mixto y que también estos personajes que son un poco callados exploren la narrativa. O sea, también es
esa conversación, esa interpelación con un tercero dentro de tu historia va a ayudar a que los personajes roleen. Y una última cosa que también le digo a los narradores, no siempre va a haber una conexión con los personajes no jugadores. Hay que entenderlo. O sea, hay unos que no son trascendentes. A mí me ha pasado, en serio, como les decía, cuando yo los preparaba, yo decía, bueno, este personaje, esta señora, de hecho yo estoy publicando en Instagram unos personajes no jugadores como arquetípicos por si necesitan alguna idea, creo que les va a servir. Les pongo una habilidad especial porque son especiales en general, tienen algo particular que hacen muy bien y un trasfondo de 2 párrafos que les van a ayudar y creo que han servido mucho, me han escrito como que les ha divertido un poco. Algunos de estos eran los que yo preparaba en algunas historias. Y entonces me pasaba que yo tenía así la hoja, tenía la ilustración que encontré, tenía el nombre, el trasfondo que tenían de importante, la información que les podía dar, objetos mágicos, objetos importantes. Y pasaba la historia y llegaban los personajes. Ah, sí, hola, Tan, necesitamos comprar esto. Ok, va. Bueno, chao. Y me quedaba yo, bueno, y la persona te pregunta tal cosa. Ah, la verdad es que no me cayó muy bien, entonces me voy a ir. Y queda uno como, rayos. ¿Y cómo hago? No voy a forzar que hablen con esta persona. Y bueno, no importaba. Luego iban caminando y se encontraban con un niño indigente que estaba allí pidiéndoles dinero. Y empezaban a hablar con el niño. Y le preguntaban, ven, y me lo voy a llevar a comer. Y entonces le voy a dar algo de comer, le voy a dar algo de ropa, porque pobrecito, y lo voy a llevar a tal lugar. Y después de un rato estaban hablando con el niño y me tocaba interpretar toda la historia de un niño que acababa de meter yo simplemente, porque lo quería de excusa para que les robaran algo a los personajes. Y después se dieron cuenta que tenía un montón de cosas detrás de esto. Entonces, a veces los personajes no jugadores que van a tener mayor incidencia es porque los jugadores lo quieren y no porque uno como narrador se esfuerza para ello. Entonces, por eso digo que este proceso mental funciona mucho porque uno se puede anticipar. Y la improvisación siempre va a fluir cuando nosotros tenemos en nuestra cabeza toda la información. La narrativa oral y en la narrativa escrita siempre van a decir esto. Si usted, la creación es básicamente como que ustedes tienen un baúl y todo lo que ustedes metan en este baúl es lo que les va a permitir improvisar o crear algo nuevo. Entonces, si ustedes leen mucho, si ustedes ven muchas series, si ustedes ven muchas películas, si escuchan música diferente, si ven algunas partidas, si juegan otras cosas, si leen otros libros, su narrativa va a ser mucho más interesante. Si ustedes se quedan con lo mismo de siempre, y a esto van estas charlas también y estas invitaciones, si se quedan con lo mismo de siempre, la narrativa no quiere decir que no sea buena, pero sí va a ser un poco monótona en algunos aspectos. No quiere decir, de nuevo les digo, que sea malo, no, nada de esto, cada uno tiene un proceso completamente diferente. A mí me encanta ciertos narradores que he escuchado, por ahí hay un amigo en España que solamente narra eh, ¿cómo es que se llama? El Señor de los Anillos, el juego, pero el primero, la primera edición que salió de este juego. Y es lo único que le gusta porque realmente es un aficionado de Tolkien. Y es una gran persona. Yo escuché un par de partidas hace ya mucho tiempo y es excelente su mundo, excelente lo que él hace. Entonces, como digo, no es algo negativo, pero mi invitación, sobre todo por Rol en Casa y la gente que conozco que son muy afines y me parece muy chévere como narran. Hay excelentes narradores en esta comunidad. Es que exploremos siempre, que experimentemos otro tipo de narrativa, experimentemos otro tipo de juegos, que nos salgamos un poco del lugar común y el lugar seguro y como jugadores hagamos exactamente lo mismo, que nuestro personaje en la mesa uno sea completamente diferente a nuestro personaje en la mesa 10, que tengamos distintas formas de rolearlo. No quiere decir que tengamos que hacer voces, que tengamos que hacer acentos, sino arriesguémonos, quitémonos un poquito el miedo al momento de rolear. Yo lo he tratado de hacer y créanme que me ha funcionado y siento que la persona que narraba hace un año, bueno, hace casi un año, cuando comenzó toda la pandemia, es completamente diferente a la persona que soy hoy narrando. Y siento que la persona que jugaba hace un año es completamente diferente a la persona que soy hoy jugando, gracias a este tipo de procesos. Entonces, si pueden, háganlo, prueben otros juegos. Yo siempre diré que para mí me cambió muchísimo la narrativa cuando empecé a conocer los juegos PBTA, los Powered by the Apocalypse, porque me llegaron específicamente por Cult, que fue como mi acercamiento inicial. Me cambiaron porque me dieron unas herramientas narrativas que yo las usaba de otra forma más empírica, pero me han servido muchísimo. Entonces, finalizando esta charla, trasfondos, el trasfondo realmente es que le den a sus personajes, cualquier tipo, jugador o no jugador,
que le den un fondo diferente, que los evolucionen. Denle una característica psicológica, denle una debilidad, una complicación, un secreto tal vez que pueda tener, no tiene que ser algo negativo. Denle una característica física también, denle una forma de hablar diferente o por lo menos algo que para ustedes al momento de rolear les ayude a diferenciar uno de otro. Yo generalmente lo hago es con la forma de entonar y la forma de hablar. Algunos los hago más lento y más pausado, trato de hacer la voz un poco más grave, otros los hago hablar un poco más rápido para que se note algo diferente o la forma en que se expresan o las palabras que usan. Cuenten su historia, pero no cuenten su historia como si fuera una biografía de alguien que tiene 18 páginas contando todo, no cuenten su historia en un párrafo, sáquenlo, denle vida y llévenlo a cenar, llévenlo a comer algo, o sea, lleven a esta persona a una entrevista con ustedes mismos para entender qué quiere, denle un objetivo en su vida, denle a este personaje algo que quiera hacer, no simplemente que apareció en la historia y como que cayó, salió una luz, cayó allí y estaba mirando qué hacer y bueno, es otra forma también de rolear, pero como les digo, más en este proceso mental es importante si ustedes le dan un objetivo. Vean la historia, vean los trasfondos que tiene el libro, de la mesa en la que están jugando, vean también los arquetipos que pueden haber. Transfórmenlo también, es un ente social, entonces vean cómo se relaciona con el resto de jugadores y no jugadores, cómo se relaciona con la historia. Y lo de siempre, diviértanse haciéndolo. Lo más importante es que si ustedes van a jugar cualquier personaje, se diviertan. Si van a rolear cualquier personaje no jugador como narradores, se diviertan también. Si les cuesta, si se complica, si realmente los saca un poco, pues la invitación es que no lo hagan. Ayer, y es como la última anécdota que les dejo acá antes de cerrar la parte de Facebook y quedarme con los que están en Discord un ratico charlando. Ayer en la historia estamos hablando de Conan y entonces me decían, no, pero es que el mundo de Conan es bastante machista y entonces va a jugar a una chica, pues va a ser difícil para ella. Yo les dije, miren, los contextos históricos o sociales son una cosa, pero mis historias son una otra cosa. Yo generalmente nunca pongo este tipo de narrativa en lo que yo hago. A mí no me gustan este tipo de desigualdades porque no me gusta que nadie se sienta incómodo. Entonces, si van a haber mujeres en mi mesa, no quiero que se sientan incómodas porque la historia va a ser de esta forma. Y yo tampoco me siento cómodo narrándolo así. Entonces, en mis historias, incluso en las de época victoriana, que todos sabemos pues toda la dificultad y la opresión que podía haber, no solamente a nivel de mujeres, sino también a nivel de racismo, yo no las pongo allí, no las hago tan evidentes. O sea, sí hay ciertas complicaciones sociales, pero si las mujeres quieren jugar un personaje mujer, en alguna historia tenía una médica, yo decía, es una médica. Tal vez en el contexto histórico la primera mujer médica salió en 1920 algo, creo que fue la primera mujer graduada como médica, o 1900, bueno, no me acuerdo, yo estoy mirando ahí la historia. Nuestra historia era 1890 y yo le decía, puedes tenerlo porque es parte de la narrativa. Es fantasía y quiero que sea de esta forma y que te sientas cómoda narrándolo. Y yo como narrador también quería poner personajes no jugadores que no me cuesten hacerlo. Si yo quiero poner un personaje no jugador, mujer, que es importante y y me van a decir, pero es que en el contexto histórico no es así, de malas. Es mi historia, así quiero llevarla. Entonces también recuerden, como narradores tienen que divertirse. No se sientan complicados, no se sientan como llevados simplemente por la presión a veces de que la historia va llevando a un lado a otro. Eh, Expongan sus personajes no jugadores, pero si no pasa nada con ellos, déjenlos a un lado. Si pasa algo con ellos, pues buenísimo. Pero dejen también que fluya. Las historias tienen que fluir muy bien. Y nada, me gustaría leerlos un poquito, que me aporten también sus propios procesos. Y a la gente que estaba en Facebook, muchas gracias, Juancho, Gina. Perdón, Samuel dejó un comentario que les quiero leer. Considero que el trasfondo no es necesariamente el resultado de la personalidad del jugador, sino eh, la consecuencia del mundo que lo rodea y la forma como lo enfrenta. Sí, lo que pasa es que con el trasfondo es básicamente cómo tú lo presentas a este mundo y después la idea es que esto se transforme. O sea, como les digo, la narrativa debe ser un ente vivo y debe transformarse constantemente. Entonces, es como comienza. Dice, mis jugadores comúnmente acostumbran pasar de largo por los pueblos y vivir en las praderas, hasta que se dieron cuenta que llevaban de la vida difícil que llevaban y que era simplemente una consecuencia de sus decisiones. Ahora son másters de sus propias mesas, luego de más de 10 años de jugar rol y continúan aplicando ese estilo de juego libre y significativo. Sí, mira, hay una charla que llegué a dar que me gustaría luego poder hablar un poco y es el asunto
Darle prioridad al gato en el stream para que la historia denota relevancia en la partida. Sí, claro, verán, aquí está McFly para los que estaban viendo. Es importante porque él me ayuda mucho en las preparaciones de historias. Ahí dijiste un dato importante que también iba a decir, es que está el railroading, el encarrilamiento, que no, pues yo no digo que esté mal, desde que todos estemos como en el mismo tren y todos sepamos que la historia va a ser completamente encarrilada. Y está el sandbox, y el sandbox es lo que más me gusta a mí porque es el mundo libre donde todo puede pasar. Cuando hay railroading, generalmente los personajes no jugadores tienden a ser muy significativos y si los pasamos por alto, va a sentirse un hueco en la historia, porque es un encarrilamiento total. O sea, las historias de Ravenloft, por ejemplo, están dadas a que sean encarriladas. A mí me gusta leérmelas es por trasfondo y por historia, me gusta todo ese contexto, pero yo no las narro tal cual porque son extremadamente encarriladas. Van a llegar a este lugar, se van a encontrar con este personaje no jugador, este personaje no jugador les va a dar esta información que va a desencadenar en esta otra cosa y se vuelve muy tipo videojuego. Cuando hablamos con este personaje no jugador, nos va a ayudar a esto y se va a abrir la puerta de tal lugar y vamos a poder hacerlo. Ese encarrilamiento muchas veces frustra a los jugadores. Acá ya me sale un poquito de la charla en lo que hablábamos, pero viene a tener en cuenta con el trasfondo. Cuando encarrilamos y forzamos esta historia y queremos que vayan por este lugar y tienen que hablar con estos personajes y tienen que hablar con esta señora que está en este lugar para que puedan hablar luego con este señor que está en este otro lugar, se pierde la fluidez. Y ahí es donde realmente cometemos cierto error como narradores y es evitar que los jugadores tomen otras decisiones. Si ellos quieren salirse de este mundo que yo construí pequeñito y quieren irse y se van a encontrar con una pared, la experiencia empieza a tornarse un poco aburrida o incluso negativa en algunos aspectos. De nuevo les digo, no quiere decir que sea malo, pero depende de la habilidad del narrador para volvernos a encarrilar y a meternos dentro de la historia. El sandbox sí te permite tener como las decisiones de los jugadores te van a generar otra trama y básicamente hablamos como de subtramas y subtramas a partir de lo que los jugadores hacen. Incluso en la mesa que yo tengo apocalíptica, ellos tienen toda la decisión de hacerlo. Lo que pasa es que están metidos y yo les decía, el mundo está en contexto, está a punto de acabar y ustedes tienen una responsabilidad, pero si no hacen nada, se va a acabar igual. Si hacen algo, se va a acabar igual. La única decisión que pueden tomar es tratar de evitarlo, si quieren hacerlo. Si no, pueden aventurar hasta que pasen no saben cuánto tiempo y se destruya el mundo. Pero lo chévere del sandbox como tal es que te permite adaptarte de acuerdo a las decisiones y esto se va a convertir también en una construcción más interesante a largo plazo. El railroading no está mal, pero sí te da la cuestión de que los personajes, los no jugadores, se conviertan en como en cartones. Este es un cartón de un personaje, tienes que llegar allá para activarlo y cuando lo activas te da una información básica y cuando te vas queda otra vez el cartón y eso es lo que a veces no genera como una trascendencia mayor y a veces justamente como jugadores tendemos a obviarlos por eso. A mí me pasaba mucho como jugador, yo tendría a saltarme por encima de los personajes importantes o volverlos mis amigos cuando realmente iban a ser enemigos. A Saúl le pasaba mucho eso con mis personajes. Como que les sacaba información que de pronto no tenía él considerado, pero porque les hacía preguntas que él tampoco pensaba que iban a pasar. Entonces depende mucho de la habilidad del narrador. Gracias a la gente que estuvo viendo en Facebook, espero que les haya servido un poco esta charla. Yo sé que hablo mucho desde la experiencia, pero siento que esa es otra forma de aprendizaje. Mi invitación siempre va a ser, si ustedes tienen un conocimiento, si de pronto son expertos en un tema que sirva para el rol, este espacio es para ustedes también. Yo lo haré porque me gusta tener siempre todos los sábados este espacio para la gente que quiera conectarse, compartir mi experiencia, que les pueda servir de algo, como cuando narro, pues que se puedan entretener también con estos videos y estas charlas puedan tener un conocimiento adicional. Invitadísimos en serio si quieren dar una charla, si quieren contar algo un poco más estructurado, si quieren contarnos de pronto técnicas narrativas, si quieren contarnos técnicas de construcción de historias, si quieren hablarnos de un setting en particular, si alguien es muy experto en Mundo Oscuro y quiere contar, buenísimo, si alguien experto en Vampiro, buenísimo, porque yo no conozco en serio mucho del mundo y no he querido hacerlo, quiero irlo descubriendo jugando. Si quieren contarnos de juegos indie, si quieren contarnos de Dungeons and Dragons, que ya en muchos lados hay este espacio, buenísimo. De verdad, este espacio es para todos. Simplemente saben que la premisa de Rol en Casa es el respeto hacia toda la gente que está acá y la diversión. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por verme
Y si alguien en Discord quiere charlar un ratico, acá estaré. Si no, que tengan un muy buen sábado y nos vemos en la próxima charla.